Muy buenas tardes. Vamos a empezar con la sesión del día de hoy. El primero de los tres grandes temas está vinculado a temas administrativos y por esto quiero comprender a todas aquellas normas que han estado saliendo desde el 16 de marzo y que establecen nuestra interacción con la administración tributaria. Entonces, lo primero que vamos a tocar es el tema vinculado a prórrogas y vencimientos, que ha habido muchos cambios. Vamos a ver. Como ustedes saben, se vencían las declaraciones juradas de los meses de febrero, marzo, abril, mayo, ¿verdad? Y a consecuencia de este estado de emergencia, todos los cronogramas han cambiado. Pero la pregunta que yo quiero hacerles a ustedes de entrada es la siguiente, ¿no? Cuando, cuando se nos pregunta qué obligaciones se declaran y pagan cuando usando los cronogramas utilizados por la SUNAT, referente a los vencimientos mensuales, pues la respuesta es todo es universo, ¿verdad? O sea, dentro del cronograma, para el mismo cronograma se aplica para la presentación de la declaración jurada del IGB, para la de renta, la de rentas de primera, cuarta y quinta, para la PLAME, para el tema del IGB justo, para el nuevo RUS, para el ITAN, para el de salud, para la ONP y las otras retenciones, ¿verdad? O sea, es el mismo cronograma para todas las obligaciones. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque siempre ha sido así. Lo único que nosotros tenemos es un único cronograma y dentro de ese cronograma lo único que se diferencia son las fechas de presentación en base al último dígito del RUC o si ustedes son considerados como buenos contribuyentes. Pero es el mismo cronograma para todos. ¿Dónde viene el problema y dónde viene la confusión con estas prórrogas que se han presentado a partir del 16 de marzo? Es que por primera vez la SUNAT hace dos temas fuertes, ¿no? La SUNAT, por fines prácticos, me imagino, para ellos, porque no son para nosotros como contribuyentes, sino para ellos como administración tributaria, decidió segmentar a los contribuyentes, ¿no?, en cuatro grupos en base a ingresos netos del año 2019, ¿no? Y segmentar significa partir, ¿verdad? Antes no, era un único cronograma para todo tamaño de contribuyente, para todos los contribuyentes, pero como se venía el tema de la suspensión forzada de actividades en las cuales seguimos atravesando hasta el momento, entonces simplemente se partió a los contribuyentes. Esto con la idea de que los principales contribuyentes o las empresas más grandes siguieran tributando dentro de sus plazos de vencimiento normal y siguieran cumpliendo con sus obligaciones. Sin embargo, como vemos, esto al paso del tiempo se complicó y no fue así. Y lo segundo que hizo la SUNAT, que terminó de complicar el escenario de los prórrogas y los vencimientos, es que separó temporalmente las fechas para la declaración y pago vinculadas a las obligaciones de la PLAME, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros encontramos en este momento es que en un momento hubo hasta 4 segmentos de contribuyentes en las prórrogas y vencimientos. Un primer grupo que iba por todos aquellos que tenían ingresos en el 2019 hasta 2.300 UITs. Luego, un segundo grupo que tuvieron más de 2.300 y hasta 5.000 UITs. Un tercer grupo que comprendía los dos anteriores hasta 5.000 UITs. Y luego un cuarto grupo excluido de lo que se llaman los grandes contribuyentes, los pricos y los megapricos y los top de más de 5.000 UITs, más de 5.000 UITs de ingresos en el 2019. ¿Y por qué confusión entonces? Porque simplemente en un lapso muy breve de mes y medio han salido 4 cronogramas, 4 prórrogas, ¿verdad? Empezamos con la RS original, con la RS la 269-2019 que se publicó a fines del año pasado, y luego salió publicada rápidamente el 18 de marzo, salió publicada la RS 055, que empezaba con las prórrogas, luego salió la RS 65, la RS 069 y luego la RS 075. 4 prórrogas, segmentación de los vencimientos para la declaración de la PLAME, segmentación por ingresos contribuyentes, la incorporación de más periodos a las prórrogas iniciales y encima el escenario de no prórrogas para aquellos contribuyentes mayores de 5.000 UITs. Si hacemos una visión panorámica
de cómo quedó el esquema de las vencimientos de declaraciones juradas mensuales, nos encontramos con esta imagen que pueden ver ustedes en pantalla, ¿verdad? Esta imagen que pueden ver ustedes en pantalla. Y esta imagen es un poco el resumen de cómo se fueron moviendo las cosas. Cómo se fueron moviendo las cosas. Porque, digamos, en la primera columna tenemos el cronograma original, el aprobado por la resolución 12.9/2009, y luego vino el cronograma modificado limitado de la RS 265, de la 055/2020, ¿verdad? Y luego vino la segunda modificación de la 065/2020, donde ya empieza a partir, ¿verdad? Donde ya empieza a partir, en el primero, el 055, empezó a segmentar contribuyentes hasta 2.300 UITs, y para más de 2.300 UITs no se movía nada. Luego tenemos la RS 065, ya lo abren 4, ¿verdad? Porque tenemos un primer grupo que son hasta 2.300 UITs y en donde agrega ya todas las obligaciones mensuales menos la PLAME por separado, y lo segmenta en 3 grupos, hasta 2.300 UITs, hasta 5.000 UITs y más de 5.000 UITs, que es lo que pueden ver ustedes en amarillo al final. Luego viene la tercera modificación, la 069 de 2020, en donde no se modifica el primer cronograma de la 065, se modifica el segundo cronograma de la PLAME, y se va haciendo una confusión, y como ustedes pueden ver, en la 069 de 2020 se abre hasta 5 cronogramas, lo que antes era 1, ¿verdad? Y siempre manteniendo esta segmentación de hasta 2.300 UITs, hasta 2.500 UITs y más de 5.000 UITs. Y finalmente llegamos entonces a lo dispuesto en la RS, la 075, en la RS 075 2020, ¿no? Que es la última que se ha publicado, en donde finalmente se reunifican lo que estuvo separado, y tenemos ahora cronogramas únicos, ¿verdad? Pero siempre manteniendo el mismo concepto de segmentación de ingresos en base a los ingresos netos, hasta 2.300 UITs, para hasta 5.000 UITs, y siempre sin prórroga alguna para aquellos contribuyentes que están con 5.000 UITs a más. Entonces, digamos, después de todas estas idas y venidas, ¿cómo estamos quedando? ¿Cómo estamos quedando? Pues estamos quedando así. Tratándose para contribuyentes con ingresos de hasta 2.300 UITs, que incluye a personas naturales, personas jurídicas y todas las declaraciones juradas mensuales, incluyendo el ITAN y la PLAME, todas las declaraciones juradas, este es el cronograma vigente, ¿verdad? Entonces es el cronograma aprobado por la RS 075/2020, y este es el cronograma para el mes de febrero. Febrero del 2020, quiero que presten atención al hecho de la fecha correspondiente al mes de febrero. Y el mes de febrero dice 13 de marzo. ¿Por qué dice 13 de marzo? Porque la RS, la 055, la RS 055, ya la primera modificación ya no pudo postergar el vencimiento del mes de febrero del dígito 0, porque eso se produjo antes de que se declarase el estado de emergencia. El estado de emergencia, recuerden ustedes, se declaró el 15 de marzo. Entonces, como el vencimiento fue el viernes 13, ya no se pudo postergar la presentación del dígito 0 porque ya había vencido. Por eso es que se modifica recién a partir del dígito 1 en adelante. Y la primera vez fecha de vencimiento lo vamos a tener acá, el dígito 1 a partir del 4 de junio en adelante. En segundo lugar, para los contribuyentes con ingresos de hasta 5.000 UITs, lo primero, esta modificación también sale de la R 075/2020, incluye a personas naturales, personas jurídicas, todas las declaraciones juradas, incluyendo ITAN y PLAME. Pero quiero que noten algo, este cronograma no incluye el mes de febrero. Déjenme regresar. En este primer periodo, febrero, solamente va contribuyentes hasta 2.300 UITs, ¿correcto? Ya. Eso significa que para aquellos contribuyentes que tienen más de 2.300 UITs, el cronograma que se aplicó para el mes de febrero ya venció. Eso fue en marzo, eso no se modificó.
Por eso es que ahora se incluye un segundo cronograma hasta 5.000 UITs, pero que sí incluye marzo. Febrero ya se declaró para sujetos con más de 2.300 UITs. 2.300 UITs hacia arriba se aplicó el cronograma de la RS 269-2019. Para contribuyentes hasta 5.000 UITs, entonces tenemos estas nuevas fechas para marzo, abril, mayo y junio. ¿Ok? Mucho ojo, porque este es el cronograma vigente. Y en el caso de los registros de compras y ventas, ¿cómo estamos quedando? Pues para empezar, el tema de registros y compras y ventas, lo primero que debemos destacar es que hay dos cronogramas, ¿verdad? Un primer cronograma, lo que se llama el cronograma tipo A, que es para aquellos sujetos obligados o voluntarios a llevar los registros de compra y ventas de manera electrónica antes del 1 de enero del 2020. Y luego tenemos un cronograma tipo B, que es para aquellos sujetos obligados a llevar el registro de compras y ventas de manera electrónica, pero a partir del 1 de enero del 2020. Por eso que tenemos que hacer el distingo. Y nuevamente se modifica acá el tema vinculado a los ingresos. Entonces nos dice, para el cronograma tipo A, para contribuyentes con ingresos netos en 2019 de hasta 2.300 UITs, este es el cronograma. Ahora, nuevamente, nótese, por favor, que cuando nos referimos al cronograma para envío del registro de compras y ventas a la SUNAT electrónico, correspondientes al mes de febrero del 2020, ya no se modificaron las fechas de los dígitos 0 y 1, porque el vencimiento del envío de esos libros de registro de compras y ventas se produjo antes de que se publicase la RS 055. La RS 055 se publicó ya el 16 de marzo. ¿Okay? El 16 de marzo. Y para esa fecha ya habían vencido los plazos de los dígitos 0 y 1 para el envío de los libros correspondientes a febrero. Por eso es que únicamente se modificaron los dígitos 2 en adelante y la fecha para buenos contribuyentes. ¿Ok? También. Ahora, esto fue para hasta 2.300 UITs. Nuevamente la misma distinción. Para contribuyentes de cronograma tipo A, pero con ingresos de hasta 5.000 UITs, ahora sí comprendemos marzo, abril, mayo y junio. Yo la verdad que veo que los meses de junio van a ser súper cargados. Y el mes de julio también va a ser una masacre por la cantidad de fechas tan juntas, tan próximas, ¿verdad? Vinculadas a todas las declaraciones juradas, porque no solamente es eso, sino también está la declaración jurada anual del impuesto a la renta, está la presentación de la declaración jurada del ITAN, está la presentación de la DAOT, está varias cosas que se están juntando, ¿verdad? Todo para los meses de junio y julio. Y para el cronograma tipo B, no nos regimos por la última modificatoria de la 075, sino nos quedamos en la 065, en donde para los sujetos, cronograma tipo B, son sujetos obligados a llevar los registros de compra y ventas electrónicos a partir del 1 de enero del 2020, con ellos no hay problema, porque los libros correspondientes a enero y febrero se pueden enviar hasta el mes de junio. Es lo que les decía, todo termina en mes de junio. Fíjense ustedes, por favor, en esta pantalla, que para el envío de los libros de enero y febrero del 2020 son todas las mismas fechas. No es error, son las mismas fechas en las que hay que enviar los libros de compras y ventas. El segundo tema que quiero tocar está vinculado a la suspensión de plazos. ¿Okay? La suspensión de plazos, porque este es un tema bien importante y que está siendo materia de varias consultas porque hay que distinguir. Nosotros tenemos plazos vinculados a procedimientos que nosotros hemos iniciado como contribuyentes y luego tenemos plazos vinculados a procedimientos iniciados por la propia administración tributaria. Y esta diferenciación se refleja en las normas siguientes. Vamos a ver. Cuando hablamos de suspensión de plazos, entonces el primer grupo comprende a los procedimientos de silencio administrativo positivo y o negativo. En otras palabras, nos estamos refiriendo ordinariamente a todos los procedimientos que están en el TUPA,
de la SUNAT y que son iniciados por los contribuyentes. Por ejemplo, solicitudes de compensación, devolución de tributos, inscripción en el registro de entidades perceptoras de donaciones, ¿qué más? Inscripción en el registro de bienes fiscalizados, no sé, cualquier otro procedimiento que esté en el TUPA, cualquier otro procedimiento que esté en el TUPA, ¿verdad? Entonces, reconocimiento de capital invertido de un sujeto no domiciliado, o sea, procedimientos que nosotros como contribuyentes iniciamos y que están reconocidos en el TUPA. Esos son los procedimientos a los cuales se les da silencio administrativo positivo o silencio administrativo negativo, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre con estos plazos? Porque todos estos plazos nos dicen devoluciones, 45 días, fraccionamiento, 30 días, devoluciones, 45 días, liberación de detracciones, tanto plazo, ¿verdad? Hay muchos de estos procedimientos que nosotros iniciamos. Entonces, lo que nos dice la primera norma que salió, como ustedes pueden ver, es el decreto de urgencia el 026-2020, que nos dijo que estos plazos se suspenden desde el 16 de marzo y hasta el 28 de abril. Eso nos dijo el decreto supremo 026. ¿Por qué? Porque teóricamente al 28 de abril ya se habría levantado la cuarentena, y el toque de queda, y hasta hubiéramos estado en la fase de reactivación de operaciones. Como consecuencia de eso, el plazo era adecuado. Pero como se prorrogó el estado de emergencia, luego salió el decreto supremo 076-2020 PCM, que prorrogó la suspensión de los plazos desde el 29 de abril y hasta el 20 de mayo. Hoy día estamos 16. Eso significa que en este momento todos los plazos vinculados a estos procedimientos de silencio administrativo negativo siguen suspendidos, porque tenemos estas normas. El decreto urgencia 026-2020 habla de estos procedimientos. Pero debo llamar a la atención. Claro, los procedimientos están suspendidos hasta el 20 de mayo, ¿correcto? Hasta el 20 de mayo. Pero el estado de emergencia dura hasta el 24 de mayo. Entonces lo más probable es que ya sea el 19 de mayo, es decir, el martes de esta semana que viene, salga una tercera norma que vuelve a prorrogar la suspensión de los plazos. Hay que estar atentos. Tenemos dos, decreto de urgencia 026-2020 y 076-2020 PCM. Pero, desde nuevo, les comento, o mañana, o el día lunes, o el martes 19, va a salir una tercera norma que vuelve a prorrogar, dado que el estado de emergencia está vigente hasta el domingo 24 de mayo. ¿Ok? Hasta el domingo 24 de mayo. Esto respecto a este tipo de procedimientos. Pero luego tenemos todos los otros procedimientos tributarios. Todos los otros procedimientos, me refiero a aquellos procedimientos que han sido iniciados de oficio por parte de la SUNAT. Cobranza coactiva, fiscalización, requerimientos, como citaciones, comparecencias, esquelas, fiscalización electrónica, comiso, internamiento temporal de vehículos, cierre de establecimiento, multas, liquidaciones aduaneras, baja de oficio del RUC. O sea, hay un montón de procedimientos en los cuales la SUNAT los inicia por su propia voluntad. Estos son los procedimientos iniciados de oficio. A todo este conjunto de procedimientos, y vamos a los más pequeños, emisión de órdenes de pago, emisión de resoluciones de multa, vamos a resolver un reclamo, tramitación de una apelación ante el Tribunal Fiscal, ¿verdad? Todos estos procedimientos tributarios que los inicia la propia administración tributaria, están suspendidos también. Pero ojo, no desde el 16 de marzo, sino desde el 21 de marzo, porque recién el día 20 de marzo fue publicado el decreto de urgencia 029-2020. Ojo, miren, son dos, voy a retroceder la diapositiva. Para los de silencio administrativo positivo, en la primera norma es el decreto de urgencia 026-2020. Para el segundo caso, todos los otros procedimientos es el decreto de urgencia 029-2020.
¿verdad? Y en este segundo caso de todos los procedimientos de oficio, la primera norma nos dijo que se suspendían los plazos desde el 21 de marzo y hasta el 6 de junio, el 6 de mayo. Pero ya pasó el 6 de mayo y seguimos en cuarentena. Por eso es que salió otro decreto de urgencia, el 053-2020, que nos dijo que se prorroga la suspensión desde el 7 de mayo y hasta el 27 de mayo. Esto significa que todavía también todos estos procedimientos están suspendidos, ¿verdad? Están suspendidos. Ahora, ¿cuál es el punto? Como el estado de emergencia dura hasta el domingo 24 de mayo, pues con esta segunda norma, con el decreto de urgencia 053-2020, debería ser suficiente. Debería ser suficiente. Pero no sabemos en verdad si de repente el presidente va a salir el jueves o el viernes de la próxima semana y nos dice 15 días más. Que esperemos que ya no. Pero digamos, o sea, si eso ocurriese, entonces se va a necesitar una tercera norma de prórroga, aunque esperemos que no sea así. Entonces, lo que les quiero decir es que con estas suspensiones implica que todos los plazos se paralizan. Si yo tenía que atender un requerimiento en una fiscalización, se paralizó. Si la SUNAT estaba iniciando un procedimiento de cobranza coactiva, se paralizó. Para Piña Nuestra, yo había solicitado un fraccionamiento, se paralizó. Había solicitado inscripción en el registro de entidades perceptoras de donaciones, se paralizó. Yo había pedido la compensación de una deuda, se paralizó. Devolución de una deuda, se paralizó. Liberación de detracciones, se paralizó. Un reclamo, ya está por vencer los 9 meses para que resuelva mi reclamo, se paralizó. Una apelación, ya justo estaba para cumplir el año, se paralizó. La prescripción, ya iba a operar la prescripción el día 23 de abril de este año, se paralizó, ¿verdad? Porque ese es el efecto de una paralización. Simplemente todos los plazos entran en un hueco espacio-tiempo en donde no avanzan. Ese es el efecto legal de esta suspensión de plazos. El otro tema que quería conversar con ustedes era el de la discrecionalidad. Y este es un tema también importante, porque como ustedes saben, la administración tributaria tiene la facultad para decidir no sancionar. Es decir, los contribuyentes sí han cometido las infracciones tributarias, pero la administración ha decidido no sancionar. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque es muy probable que como todo ese tema de la paralización forzada de actividades, no haya sido posible preparar las declaraciones juradas, no haya sido posible efectuar los pagos de fraccionamiento, no haya sido posible un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, la norma lo que está diciendo de manera general, es que en tanto dure el estado de emergencia nacional, no se van a sancionar ninguna de las infracciones que cometa el contribuyente. ¿Ok? No se van a sancionar. ¿Estamos bien? Entonces, por ese lado no hay problema. Por ese lado no hay ningún problema. Yo puedo cometer una infracción y no se va a sancionar. Lo que la SUNAT no ha dicho, y eso sí me preocupa, es qué pasa con aquellas infracciones que se cometen y cuya sanción está en relación a la frecuencia o número de veces que se comete la misma infracción. Porque la SUNAT ha dicho que no va a sancionar, pero no ha dicho que no va a computar el número de veces en que se cometen esas infracciones. Esto es importante porque, como ustedes saben, por ejemplo, en la sanción vinculada al cierre de locales, al cierre temporal de oficinas, de establecimientos o de oficinas, la sanción es mayor cuantas más veces hayas cometido las infracciones. Entonces, nada está diciendo sobre eso. Eso significa que solamente no va a sancionar, pero sí va a sumar la cantidad de veces que has cometido infracción. Esperemos que no. En su pantalla, adicionalmente, tienen ustedes una muestra del comunicado que estaba sacando la SUNAT, ¿verdad? Que estaba sacando la SUNAT, en donde vincular esta facultad de esta discrecionalidad, en este caso este comunicado que es del 30 de marzo, evidentemente decía
que esta resolución de discrecionalidad se aplicaba del 16 de marzo hasta el 12 de abril, porque teóricamente el 13 de abril regresábamos a trabajar. Pero como se ha prorrogado el estado de emergencia, esto es solamente un pantallazo de muestra, ¿no? Porque la resolución de discrecionalidad está vigente mientras esté vigente el estado de emergencia nacional. Esto significa que en principio no se van a sancionar las infracciones cometidas hasta el día 24 de mayo inclusive. ¿Ok? Esperemos nuevamente que no se prorrogue más el estado de emergencia, porque así vamos a poder estar todos tranquilos en ese sentido.